¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre hebreos, judíos e israelitas? La mayoría de la gente confunde estos nombres sin saber lo que realmente significa cada uno. Pero lo que vas a descubrir en este video va a cambiar por completo la manera en que entiendes la historia del pueblo de Dios. Si amas la Biblia o simplemente quieres comprender mejor las raíces de la fe cristiana, entonces quédate conmigo hasta el final. Aprovecha para darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios. ¿Tú pensabas que estos nombres significaban lo mismo? Y lo más importante, no ignores este conocimiento. Puede revelar verdades profundas sobre tu propia identidad espiritual. En medio de un mundo sumergido en la idolatría y en reinos paganos, Dios elige a un hombre para romper con todo eso. Abraham. No era sacerdote ni rey. Era un hombre común con fe, llamado a caminar en obediencia hacia lo desconocido. Y es en ese momento cuando surge un nombre que marcaría generaciones. Hebreo. Pero, ¿qué significa ser hebreo? ¿Y por qué este nombre no debe confundirse con judío o israelita? La palabra hebreo proviene de una raíz que significa el que cruza o el que viene del otro lado. No solo del otro lado del río Éufrates, sino del otro lado de un sistema. El hebreo es aquel que rompe con el viejo mundo para vivir según los principios del Dios Altísimo. Abraham, por lo tanto, era un extranjero, pero no solo en el sentido físico. Era un forastero espiritual en un mundo que rechazaba la verdad. Esto ya nos muestra que ser hebreo es, antes que nada, una postura de separación. Muchas personas piensan que los hebreos eran un pueblo establecido, con una nación formada, leyes y gobierno. Pero los hebreos originales eran nómadas, peregrinos, hombres y mujeres con promesas, pero sin patria. Esto tiene un peso espiritual profundo. Vivían de la fe, de la provisión divina y de la esperanza de un futuro que todavía no veían. Lo que los unía no era la sangre ni la cultura, sino el pacto con Dios. Y aquí es donde muchos se equivocan al reducir a los hebreos a una simple etnia. A medida que la descendencia de Abraham crecía, el nombre hebreo seguía usándose para identificarlos como el pueblo portador de la promesa. José fue llamado hebreo en Egipto, Moisés también. Incluso los egipcios reconocían en ellos algo diferente. Pero fíjate, todavía no existían los judíos ni el Estado de Israel. Esto significa que el término hebreo se refiere a una época anterior a la división de las tribus, a los reyes y al templo. Es el punto más primordial y espiritual de la identidad del pueblo de Dios. Y aquí viene una revelación que casi nadie menciona. Tú puedes ser hebreo hoy, aunque no hayas nacido en Israel ni tengas sangre judía. Porque ser hebreo es caminar por la fe, es cruzar del mundo al reino de Dios. Esta identidad trasciende la biología y llega al corazón de quienes viven como extranjeros en esta tierra, esperando una patria celestial. ¿Lo habías pensado? ¿Será que Dios también te ve como un hebreo espiritual? Si esto está moviendo algo en tu corazón, déjalo en los comentarios. ¿Te consideras un hebreo espiritual? Esta verdad es solo el comienzo. En el próximo capítulo vamos a entender quiénes son los israelitas y por qué ese nombre cambió todo en el plan de Dios. Pero antes, si este contenido te está ayudando a ver la Biblia con nuevos ojos, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesita esta revelación. Después del camino de fe iniciado por Abraham, sus descendientes comenzaron a multiplicarse. Fue con Jacob, nieto de Abraham, que todo cambió. Tras una experiencia sobrenatural, su nombre fue transformado en Israel. A partir de ese momento, sus hijos y nietos empezaron a ser llamados israelitas, y ya no solo hebreos. Pero, ¿por qué Dios cambió el nombre de Jacob? ¿Y qué representa este cambio para toda la historia del pueblo bíblico? El nombre Israel significa el que lucha con Dios.
Y esto ya lleva un peso simbólico enorme. Los israelitas ya no serían solamente forasteros espirituales, como los hebreos. Ahora tendrían una identidad colectiva, una historia y un territorio prometido. La fe dejaba de ser solo personal para convertirse en nacional. El nacimiento de las 12 tribus marca este nuevo momento. Ahora hay estructura, organización y un propósito visible para el mundo. Sin embargo, no te equivoques. Ser israelita no era solamente pertenecer a una tribu. Era cargar con una herencia espiritual y un destino profético. El recorrido desde Egipto hasta el desierto y del desierto a la tierra prometida moldeó el carácter de esta nación en formación. Incluso con milagros y manifestaciones divinas, los israelitas enfrentaron grandes conflictos internos: rebelión, idolatría, ingratitud. Aquí vemos que no todos los descendientes de Israel conservaron el espíritu hebreo. Hoy en día, mucha gente piensa que israelita es sinónimo de judío moderno. Pero atención, no todo israelita es judío, y esta es una de las confusiones más comunes. El término israelita se refiere a todos los descendientes de Jacob, no solo a la tribu de Judá, de la cual provienen los judíos. A lo largo de la historia, el reino de Israel incluso llegó a dividirse: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y esa división generó conflictos que persisten hasta hoy, incluso dentro de la fe cristiana. Una revelación poco mencionada. Muchos de los israelitas de las tribus del norte fueron dispersados por el mundo, perdiendo sus identidades tribales, pero no su esencia espiritual. Algunos estudiosos creen que aún hoy existen descendientes de esas tribus, esparcidos entre las naciones. Esto plantea una pregunta poderosa. ¿Será que tú, sin saberlo, llevas herencia israelita en tu linaje? Y más importante, ¿llevas el espíritu de Israel, de quien lucha y no renuncia a la promesa? Si esta revelación te sorprendió, deja un comentario con la frase: yo llevo la promesa de Israel. Y prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a hablar sobre los judíos y cómo este nombre llegó a representar no solo una tribu, sino también una cultura, una fe e incluso un pueblo perseguido por siglos. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta serie reveladora. Llegamos ahora a uno de los puntos más controversiales y malentendidos de la historia bíblica: el surgimiento de los judíos. Contrario a lo que muchos piensan, los judíos no son todos los israelitas. Ellos descienden de una sola tribu, la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué pasó para que el nombre judío llegara a representar a todo el pueblo de Dios ante los ojos del mundo? Todo comienza después de la división del reino de Israel. Mientras que el reino del norte fue destruido y sus tribus dispersadas, el reino del sur, formado principalmente por Judá y Benjamín, resistió por más tiempo. Fue ahí cuando surgió la identidad judía, ligada no solo a la geografía de la región de Judá, sino también al templo de Jerusalén, donde el culto al Dios de Israel se centralizaba. Con el tiempo, el nombre judío pasó a significar aquel que permanecía fiel a la ley y al templo, incluso en medio de la dispersión. Durante el exilio en Babilonia, el nombre judío cobró aún más fuerza. Aquellos que mantenían los mandamientos, las tradiciones y la lectura de la Torá empezaron a ser vistos como un pueblo distinto, incluso viviendo en tierras extranjeras. La identidad hebrea, espiritual, y la israelita nacional dieron paso a una identidad religiosa y cultural. Los judíos se hicieron conocidos no solo por su fe, sino también por su resistencia en conservar sus raíces, aun siendo oprimidos por imperios. Pero hay un detalle poco mencionado. A lo largo de los siglos, el término judío también comenzó a usarse con fines políticos e incluso raciales, lo que generó persecuciones, prejuicios y distorsiones.
No todos los que hoy se identifican como judíos son descendientes directos de la tribu de Judá. Existen judíos askenazíes, sefardíes, mizrajíes, pueblos diversos unidos por una fe y una cultura común, pero con historias genéticas muy diferentes. Esto complica aún más la distinción entre judíos, hebreos e israelitas. Y aquí viene una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Será que, al resumir todo en judío, estamos borrando identidades bíblicas completas? El mismo apóstol Pablo reconocía su herencia de la tribu de Benjamín, mostrando que la distinción tribal aún era importante en el Nuevo Testamento. La mayoría de las personas comete el error de pensar que toda la Biblia habla solo de judíos, cuando en realidad revela la historia de varias tribus, linajes y llamados diferentes. Si este capítulo te ayudó a comprender mejor el término judío, escribe en los comentarios: ahora entiendo la diferencia. Y en el próximo capítulo hablaremos sobre cómo estos tres nombres, hebreos, israelitas y judíos, se confunden en los tiempos modernos, incluso dentro de las iglesias. Si esto ya está abriendo tus ojos, comparte este video con alguien que necesite conocer estas verdades profundas. Hoy en día, miles de personas en todo el mundo usan los términos hebreos, israelitas y judíos como si fueran lo mismo. Esta confusión no es reciente. Ha sido alimentada durante siglos por tradiciones, traducciones de la Biblia e incluso por intereses políticos. Pero esta mezcla tiene un costo: borra identidades espirituales, distorsiona el mensaje bíblico y genera una falsa comprensión del plan de Dios para su pueblo. En las iglesias, por ejemplo, es común escuchar frases como «los judíos del Antiguo Testamento» o «el pueblo judío cruzando el Mar Rojo». Pero en realidad, en ese tiempo, ni siquiera existía el pueblo judío tal como lo conocemos hoy. Eran hebreos en fuga, israelitas en formación, guiados por Dios hacia la tierra prometida. La mayoría comete este error sin darse cuenta de que está leyendo la Biblia con lentes modernas, ignorando los contextos originales. Además, la creación del Estado moderno de Israel en 1948 reavivó discusiones sobre quiénes son los verdaderos descendientes de los israelitas bíblicos. Muchos cristianos comenzaron a asociar automáticamente Israel con los judíos modernos, olvidando que el Israel bíblico estaba compuesto por 12 tribus, de las cuales solo Judá permaneció visible por milenios. Y más aún, millones de descendientes de las otras tribus podrían estar esparcidos por el mundo sin siquiera saber quiénes son realmente. Esta confusión también afecta la comprensión de la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los judíos rechazaron a Jesús? Pero, ¿acaso todos los israelitas lo rechazaron? ¿Y qué hay de los hebreos espirituales que reconocieron al Mesías? Cuando no entendemos las diferencias entre estos términos, corremos el riesgo de juzgar a toda una línea de descendencia por las acciones de un grupo específico. Y eso es peligroso tanto teológica como espiritualmente. Un ejemplo actual es el movimiento de los llamados hebreos negros y otras corrientes que reclaman identidad israelita. Algunas de estas reivindicaciones son legítimas, otras están cargadas de ideologías extremas. Pero el punto es que existe una creciente sed por el reconocimiento de la identidad bíblica, y esto demuestra que el mundo moderno todavía intenta comprender quién es realmente el pueblo de Dios. La confusión de nombres puede haber causado pérdida de identidad espiritual, pero también ha despertado un nuevo interés en buscar la verdad. Si este capítulo te hizo ver algo que nunca habías notado antes, comenta abajo. Ahora todo empieza a tener sentido. En el próximo capítulo revelaremos un secreto poco mencionado: la identidad espiritual que puede hacerte parte de este pueblo, incluso si no tienes sangre israelita. Así que quédate conmigo,
porque esto va a cambiar todo lo que creías saber sobre la fe y el sentido de pertenencia. Hasta aquí hemos hablado de linaje, tribus y etnias, pero ahora vamos más allá de la sangre, más allá de la historia, más allá de la geografía. Existe una identidad que trasciende todo eso, la identidad espiritual. Y la gran revelación es que tú, aún sin ser judío, israelita o descendiente directo de Abraham, puedes formar parte de ese pueblo escogido. ¿Cómo es posible? La respuesta está en un pacto que supera las barreras de la carne. La Biblia revela que aquellos que tienen la misma fe que Abraham son considerados sus hijos espirituales. Esto lo cambia todo. Significa que lo que define tu identidad delante de Dios no es tu origen étnico, sino tu fe. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios llamando a extranjeros, gentiles y personas totalmente fuera del linaje de Israel para formar parte de su plan. Ellos fueron injertados en la promesa, adoptados y transformados en herederos de la misma herencia. El apóstol Pablo lo explicó de forma clara cuando dijo que no es judío el que lo es solamente en lo exterior, sino el que lo es en espíritu y en verdad. Es decir, la circuncisión del corazón vale más que cualquier símbolo externo. Y esto nos lleva a una reflexión poderosa. Quizá te estés preocupando por descubrir si eres descendiente biológico de alguna tribu, cuando lo que Dios realmente quiere saber es si tu corazón le pertenece. Pero atención, esta identidad espiritual no es automática. No basta con sentirse parte. Requiere fe verdadera, arrepentimiento y compromiso con el reino. Así como los hebreos dejaron todo atrás y los israelitas lucharon por sus promesas, tú también necesitas tomar una posición. No se trata de religión, ni de cultura judía. Se trata de caminar en pacto con el Dios de Israel, siendo fiel incluso cuando el mundo entero va en la dirección contraria. Y aquí está el secreto que pocos predicadores revelan. El pueblo de Dios hoy está formado por todos aquellos que han sido transformados por esta fe. Son judíos mesiánicos, cristianos de todas las naciones, hombres y mujeres que han entendido que pertenecer al pueblo de Dios no es una cuestión de origen, sino de destino. Si vives por la fe, caminas con Dios y buscas la justicia, estás más cerca de ser un hebreo espiritual de lo que imaginas. Si esta verdad tocó tu corazón, escribe en los comentarios: mi identidad está en Dios. Comparte este video con alguien que necesite saber que la salvación no está limitada a una tribu o nación, sino que está abierta a todos los que crean. En el próximo capítulo cerraremos este ciclo con un llamado profundo. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento ahora que sabes la verdad? Ahora que entiendes la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, la pregunta que debe resonar en tu corazón es: ¿qué vas a hacer con esta revelación? No basta con saberla, es necesario actuar con base en este conocimiento. Dios nunca reveló algo en la historia sin pedir una respuesta. Y esta verdad que recibiste hoy también exige una decisión. A lo largo de los siglos, muchos recibieron revelaciones como esta y guardaron silencio. Otros las ignoraron y algunos las distorsionaron. Pero tú estás aquí, con la comprensión clara de que el pueblo de Dios es más que un linaje. Es una elección espiritual. Si has entendido que puedes ser parte de este pueblo, el siguiente paso es vivir como tal, en fe, en santidad y en obediencia al llamado de Dios. Ser un hebreo espiritual es cruzar la frontera de la comodidad y entrar en el propósito. Este camino no será fácil. Los verdaderos herederos de la promesa siempre enfrentaron oposición, rechazo y sacrificio. Pero lo que los mantenía firmes no era la sangre en sus venas, sino la convicción ardiente de que pertenecían a algo eterno. Lo mismo aplica para ti. No importa si en tu familia nunca se leyó la Biblia, o si sientes que estás demasiado lejos, puedes comenzar una nueva línea de fe a partir de hoy.
No fuiste llamado solo para escuchar historias bíblicas, fuiste llamado para formar parte de la gran historia de Dios. Y eso empieza con decisiones simples: estudiar más la palabra, orar con sinceridad, buscar comunión con el reino y vivir como alguien que sabe quién es. Esa es la verdadera identidad que el enemigo intenta robar todos los días. La certeza de que perteneces al pueblo apartado por Dios. Ahora piensa, ¿cuántas personas viven sin saber esto? ¿Cuántas creen que el plan de Dios es solo para los judíos o para quienes viven en Israel? Este video puede ser la llave que despierte corazones, libere mentes y transforme vidas. Por eso, comparte este mensaje con fuerza, difunde esta verdad y sé tú mismo un mensajero del reino, como los hebreos de la antigüedad. Si esto habló a tu corazón, comenta abajo: yo me posiciono como parte del pueblo de Dios. Y ahora, prepárate para la conclusión más importante de este video. El resumen de todo lo que hemos aprendido y un llamado que puede transformar tu vida espiritual a partir de hoy. Llegamos al final de un recorrido revelador. Ahora sabes que hebreos, israelitas y judíos no son nombres intercambiables, sino hitos distintos en la historia del pueblo de Dios. Los hebreos fueron los primeros en creer, los que cruzaron las fronteras de la fe. Los israelitas fueron los hijos de la promesa, organizados en tribus y herederos de una tierra. Y los judíos llevaron la fe incluso en el exilio, manteniendo la llama encendida hasta la llegada del Mesías. Pero, por encima de todo, descubriste que existe una identidad espiritual aún más poderosa, la de pertenecer al pueblo de Dios por la fe. Esa identidad no depende de genealogía ni de nación. Nace de un corazón rendido, de una vida consagrada y de un espíritu que se niega a conformarse con este mundo. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Guardarlo solo para ti o compartirlo con alguien que necesita conocer esta verdad? El pueblo de Dios está formado por aquellos que no se conforman con la ignorancia espiritual. Por eso, deja tu comentario, di qué fue lo que más te impactó y comparte este video con al menos 2 personas. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo contenido como este. Y si este mensaje habló a tu vida, dale me gusta, activa la campanita y ayúdanos a llegar a más personas. Porque la verdad libera. Y hoy descubriste una verdad que pocos conocen.